Este es el programa número uno de la literatura universal entre libros y cuadernos, número 41 del viernes 9 de abril de 2021. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión en la pandemia. A 2 meses, mayo, junio, julio, 3 meses. A 3 meses de concluir este ciclo. Después, bueno, seguiré con la cuestión literaria de alguna manera, pero estamos cerca de cerrar el ciclo de esta emisión, en la cual me han hecho el favor de acompañarme muchísimos de ustedes y poco a poco irse sumando algunos más. De todos modos, sigue siendo esa la invitación también, el hecho de que inviten a sus conocidos, a quienes no están aquí, a sumarse, a seguir esta fanpage con mi nombre. Primero que nada, seguirla para que estén pendientes de cuando de los avisos de estas grabaciones y algunas otras publicaciones. Muchas gracias por estar aquí. Pues hoy, viernes 9 de abril, es curioso, el día principalmente de hoy tiene un significado especial a nivel poético, y ese autor no lo tengo, a Charles Baudelaire, un gigante de la poesía, sobre todo francés. Desde tiempo inmemorial yo he escuchado de Baudelaire, he visto algunas citas, algunos fragmentos por ahí aislados de poesía, pero realmente no tengo obra tampoco de Charles Baudelaire. Así que bueno, vaya el reconocimiento a este gigante de la poesía, un día como hoy, pero de 1821, por allá en épocas de la independencia mexicana, nació este hombre, en un día exactamente como hoy nació, y murió muy joven, murió de 46 años, Charles Baudelaire. Así que les debo, por ahí cuando consiga algo muy a la mano, que encuentre, que me atrape, de Charles Baudelaire, lo va a tener claro apuntado para encontrar poesía de él, traducida, naturalmente, porque bueno, ahí hacer todavía el esfuerzo de leerlo en francés, sería genial tener un librito en francés de él, ¿no? Auténtico y en su lengua, pero es muy difícil, si así me las veo bastante negras para leer algo en narrativa. La poesía es mucho más dificultosa y pues sí, 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 sería un reto todavía gigantesco, ¿no? Leer a Baudelaire. Pero bueno, en francés. Así que con que lo tenga en español será suficiente para cubrir también mi abanico de literario, ¿no? Tener esta cuestión de autores que he podido acercarme a ellos, porque finalmente pues hay muchos que no. Y por ahí hay otras efemérides de otros autores que tampoco pues me he acercado a ellos. Pero hoy me encontré básicamente con esa efeméride, el nacimiento de Charles Baudelaire un 9 de abril, y pues no lo tengo, no lo tengo. Y hoy también recuerdo otros que ya traje por acá, Rafael Tovar y de Teresa, este funcionario de cultura muy importante en el país, que murió no hace mucho, hace unos 5 o 6 años. Rafael Tobar de Teresa nació un 6 de abril, un 6 de abril que no traigo aquí registrada exactamente la fecha de nacimiento, pero incluso era menor que yo, era por ahí del 57, un año, me parece que entonces 6 de abril de 57, debe de haber sido, ¿no? Por ahí anda la cosa, porque resultó que, bueno, la verdad, bueno, yo siempre lo vi como autoridad, como jefe mayor, jefe de mi jefe, etcétera, etcétera, o de mis jefes, porque fue jefe de mi jefe en radioeducación y jefe de mi jefe en bibliotecas, así que, y diferentes jefes que yo tuve, pero era a la mano, digamos, muy, 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 de un brinquito de la autoridad que yo tenía. Después seguía Rafael Tobar y Teresa, autoridad en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, fundador de la Secretaría de Cultura en que se transformó, y les traje por aquí una cuestión de una novela llamada algo así como El Paraíso. La tenía por acá, o anda por acá. El último paraíso, me parece que se llama. Ujú. Aquí ando, ¿eh? Aquí ando, pero Ay, paraíso es tu memoria.
Paraíso es tu memoria, la novela que traje ya de Rafael Tobar de Teresa, un poco histórica, con mucho dato histórico, hablando de casonas en las zonas, pues cerca de las lomas de Chapultepec, no exactamente en las lomas, esto era más cercano a Tacubaya, pero en esa parte de residencias también antiguas que existían, nos define mucho, hay una gran familia, una gran trayectoria ahí de personajes alrededor de esta familia de la llave, que tiene que ver con el que fue el gobernador de Veracruz, ¿no? Por eso el estado de Veracruz se llama Veracruz, Veracruz Llave, Veracruz de las Llaves, el estado, su nombre formal, y viene de esta familia que narra en Paraíso es tu memoria, Rafael Tobar y Teresa. Él nació entonces un 6 de abril, casi segurísimo de 1957. Y Saga Asimov lo traje con un cuentito en una antología. Me encantaría tener algo más de él, sobre todo esa obra del hombre bicentenario, poderla tener. Ya la tuve en copias, eh, le eché un ojo ahí, la imprimí, es corto, es casi casi un cuento, este, del hombre bicentenario, pero no tengo obra de él más que en la antología. También, también es de un 6 de abril. No registré aquí tampoco ya el año ahora en esta ocasión. Armando Ramírez también de un 7 de abril, muy contemporáneo. Don Armando Ramírez, cronista urbano, cronista de Tepito, fundamentalmente, que falleció hace un par de años apenas, Armando Ramírez, o el año pasado, a principios de este año. Bueno, incluso a lo mejor es fecha, aquí no consigné yo la fecha, si era nacimiento, fallecimiento, ahí se me barrió un poquito, porque además aquí yo tuve una serie de errores en poner los meses de febrero. Estaba yo en febrero cuando estaba llenando esta ficha y estaba poniendo yo febreros y todos eran abriles. Entonces, pues por ahí se me fueron un poquito estos personajes. Hola, sobrina Paola Contreras, resucitada, desde que leyó mi obra, tuvo pues la cuestión de hacerme el favor de adquirir mis libros, ahí los hicimos llegar hasta allá, hasta Aguascalientes, y bueno, se asustó tanto con mis cuentos que ya no se aparecía por aquí. Paola, bueno, sí, a veces había aparecido, pero no en los chats. Dani Glows, también muchos saludos, gracias, gracias. Entonces, bueno, a ver, rápidamente voy a hacer aquí una consulta para no quedar mal. Al fin que esto del Google, claro, hay que atenerse a que pueda haber a veces algunos errores que luego trato de verificar, pero quiero ver dos fechas, este, específicas sobre Armando Ramírez. Fue nacimiento en 1952. Es curioso, pero aquí en una primera instancia no viene sí, el fallecimiento fue luego en julio. Entonces, Armando Ramírez, de quien traje una obrita que se llama La Quinceañera, parecida a esa telenovela, pero es una novela desarrollada en un barrio peculiar, de esos característicos también de las películas mexicanas, en una vecindad, pues precisamente de Tepito, La Quinceañera. Pero entonces fue nacimiento el 7 de abril de 1952, don Armando Ramírez, que se nos fue apenas el año, hace 2 años. Luego también por aquí se me barrieron otras 3 fechas, rapidísimo. Estoy con ustedes haciendo la tarea que luego hago previa a esta, nada más que como traía tantos autores que nada más iba a hacer su mención y no estrictamente abordarlos, porque ya los abordé, se me fue. De don Sergio Pitol, lo acabo de traer hace muy poco que celebramos nacimiento, ahora es fallecimiento, un 12 de abril, pero de 2018, tampoco no hace mucho. Don Sergio Pitol, traje algo de cuentos de él. Y luego el otro que se me fue es un húngaro que descubrí no hace mucho y que es fabuloso, Sándor Márai. Sándor Márai, Sándor Márai, novelista, con una exquisita novela que sí la tengo perfectamente registrada en la memoria.
no el título, pero sí la trama. Este, ay, bueno, también Gibran Yagui se me está yendo. 11 de abril de 900 es nacimiento. Celebramos el nacimiento de Sándor Márai. Lo traje con una novelita que también aquí casi me levanto. Y la tengo aquí, El último encuentro. Sí. No se me ha grabado el nombre de la novela, pero sí la trama, El último encuentro, dos hombres que estuvieron enamorados de una misma mujer, uno de ellos sí se casó, el reencuentro de ellos después de mucho tiempo en una casona, recriminaciones de uno a otro, la develación de que uno quiso asesinar al otro en un día de caza. Estaba fabuloso cuando traje a Sandor Maray, es un muy buen autor, nada más he leído esa novela, ya la comenté. Vuelvo a comentar rápidamente este detallito, pero no me detengo demasiado en él para no llenar mucho aquí de libros. Pero es exquisito, Sandor Maray, ¿no? Lo que pasa que bueno, a lo mejor luego lo traigo, estoy descubriendo que va a haber una semanilla en que va a tener problemas de que casi tengo cubiertos a todos los autores. Y a lo mejor repito alguno como él, ¿no? Como Sandor Maray, que se los recomiendo mucho. Y esa novelita es El último encuentro, ¿no? El último encuentro que tienen estos dos grandes amigos que habían sido en la juventud, fraternales y todo, pero resulta que uno le presentó precisamente a la muchacha y resulta que a lo largo del tiempo pues también estaba enamorado de ella y parece que tuvo la infidelidad la señora, que era pues muy prudente, siempre atendió a su marido, etcétera, pero tuvo un desliz por allí, el esposo lo sospechó, ella muere, porque eso no develo mucho de la sinopsis, porque es al principio casi de la novela, que se sabe que ella ya no está con el esposo, ya murió, es viudo, pero tiene todo ese resentimiento y cuando recibe al amigo, aquel gran amigo fraternal que se volvió de alguna manera su enemigo, su contrario, por la sospecha de la infidelidad de la esposa, es tremendo toda esa relación. Y la novela prácticamente transcurre en la plática, en la comida y la plática posterior a la comida. Es el espacio, la atmósfera en donde se desarrolla toda la plática. Es la novela del último encuentro de Sándor Márai. Bueno, y por último busco por aquí a Gibran Jalil, que ya lo he traído un par de veces, una vez por la cuestión del Líbano, y y bueno, aquí se repetía otra vez, es fallecimiento. Nada más que ahora sí de plano me lo salté porque yo lo he traído dos veces. Y aunque tengo algo de poesía, 10 de abril de 1931. Bueno, es entre cuento y poesía, es algo muy especial lo que hay por ahí del Gibran Jalil Gibran con una obra que se llama El Loco, exquisita. Pero como ya lo traje con lo del Líbano, cuando fue la explosión, y ya lo traje con su nacimiento, pues ahora conmemoramos su partida un 10 de abril, un día como mañana, pero de 1931. Así que, este, ahora ya no lo repito, me quedo con otros tres poetas no, dos poetas que voy a abordar el día de hoy. Bueno, creo que ya cubrí toda la... Ah, me faltó Tomás Urtuzástegui, que lo traje ya con cuestión de teatro, un poquito lo comenté, no demasiado. Él falleció un 8 de abril de 2020, el año pasado. El año pasado, ayer se conmemoró un año de la partida de este dramaturgo, Tomás Urtuzástegui. Y ya cubrí todo este gran espectro de autores con efeméride que hoy no abordo porque ya abordé, y a Charles Baudelaire porque no lo puedo abordar, dado que no tengo obra de él, pero que es exquisito poeta francés, que hay que tener hay algo en el librero. Saludos también a Emanuel Carmona, este, gracias, que le gustan las exposiciones. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Lo hago con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Yo sé que de repente me pierdo en las anécdotas, me desubico un poquito. A veces traigo sueño rezagado, pero hoy ya tuve mi siestecita, regularcita. Bueno, por un lado, qué bueno, porque cuando son esas tan profundas, despierta uno así medio groggy y dice uno, ¿qué pasó? Y estoy en otro día, ¿qué sucedió? Y esta fue entre que más descanso que siesta, ahí me fui unos minutos y a la mera hora, pues sí me reanimé
el día de hoy, así que estoy despiertón. Bueno, voy a empezar hoy la charla ya más a fondo con un libro que es curioso. Es un libro que si yo no he trabajado en la Biblioteca de México, ni siquiera me hubiera pasado por aquí, porque como trabajé en la Ciudadela, ese lugar histórico, con una tremenda historia que me tuve que pues aprender muchísimo y de todos modos ignoro otras cosas, pero aprendí mucho de ese edificio que me albergó, porque ahí estaba mi oficina prácticamente, ¿no? Entonces, mis oficinas, porque me trajeron de un lugar para otro, ¿no? Ocupé 3, 4, 5, 6 espacios en total en los 10 años que estuve. Anduve ahí. Me trajeron del tingo al tango en lo que fue la remodelación al principio y después por otras circunstancias. En la remodelación pues quedó súper, ¿no? Porque realmente el edificio es muy antiguo, alberga ya la biblioteca desde hace muchos años, pero fundamentalmente desde la época de Vasconcelos. Entonces, cuando él fue director de esa biblioteca, por ahí de los 40. Entonces, el 46, en 46 se fundó la Biblioteca de México. Y antes, imagínense, y platico todo esto para dar contexto a este libro que se llama La Ciudadela quedó atrás. La Ciudadela quedó atrás. Es un libro, digamos, relacionado un poco con historia. He tocado a veces algunos aspectos aquí de ensayos y de un poco de historia, aunque esta es una novela, es una biografía novelada. Es biografía, pero no novelada, entonces es bastante dúctil de manejar y bastante accesible. Después de esta nos vamos con otros autores a nivel más ficción. Pero traigo aquí algunas citas de este libro y rápidamente hago el recuento que hacía yo a veces con visitantes, con medios que tenía que atender, este, con cosas que teníamos que publicar alrededor de la historia de la ciudadela, que es increíble, ¿no? O sea, el edificio colonial que ustedes deben de registrar que está allá por Valderas, ¿no? Sobre la calle de Valderas, a través ahí vino la Ciudadela, muy cerquita de Televisa Chapultepec, y de un jardín que también se le conoce el Jardín de la Ciudadela, en donde está un monumento a Morelos. Bueno, el gran edificio, esa gran construcción, se llevó todo un plano arquitectónico en época virreinal, ¿no? Desde esos tiempos, allá por 1600 y tantos que se construyó, entonces el edificio está totalmente antiguo a rabiar, y resulta que lo que fue, y además por poco tiempo, pero para lo que se construyó era para una fábrica de tabaco, ¿no? En aquella época que empezaba toda esa industria del tabaco y lo llevaban y entonces en los grandes patios que existen y que luego se convirtieron en salas y luego se volvieron a convertir muchos de ellos en patios porque volvieron a reacomodar cosas, pero varios de ellos eran salas de la propia biblioteca. Y luego el central, la parte central era la más amplia, ahí se secaba la hoja de tabaco, o sea, traían materialmente ahí, ponían las hojas de tabaco, se ponían a secar y ya después se pasaban a otros procesos para lograr precisamente obtener y enrollar y toda la cuestión, los primeros tabacos en la época colonial de México. Pero llevó muy poco tiempo a la mera hora. Además se llevó varios arquitectos, uno era el del plano original, luego lo retomó otro y otro, fueron como 3 arquitectos, ingenieros que estuvieron involucrados en la construcción de la ciudadela, y después se convirtió en un bastión militar, en una fábrica de armas. Después de fábrica de tabacos fue fábrica de armas. Hubo muchos caballos allí, fueron caballerizas. Uno encontraba esas, em, pues, ¿cómo se les llama? Donde se sujetan los caballos, pero de hierro, ¿no? Enclavados en los muros. Había algunos ahí que yo logré tocar, que no se destruyó ya nada de esos muros ni nada por el estilo. Y bueno, tuvo que ver entonces a la postre, después que ahí estaban muchos cuarteles militares, pues fue el lugar en el que se les ocurrió a los seguidores, digamos, a los herederos de Porfirio Díaz, que era su sobrino, Félix Díaz, planear pues el golpe contra Madero, ¿no? Entonces Félix Díaz con Victoriano Huerta, se les ocurrió ahí de alguna manera que se fuera el lugar eh, típico
para defenderse. Antes también lo que decíamos, y por eso está el monumento a Morelos allí. Antes fue prisión, en donde estuvo Morelos, y de alguna manera ahí estuvo también enjuiciado, donde se le condenó y después lo fusilaron acá por Ecatepec, pero allí estuvo el señor Morelos, ¿no? El padre Morelos, uno de los padres de la patria, porque el padre de la patria es Miguel Hidalgo, pero pues también se suma Morelos de alguna manera, y ese sacerdote que había dejado pues los hábitos por las armas, fue condenado totalmente allí en la ciudadela, allí estuvo, ¿no? En uno de los lugares, nunca se ubicó, nunca, eso sí, se registró en qué zona exacta pudo haber estado, ¿no? Aunque más o menos se intuía en alguna de las partes, pero bueno, es increíble que uno haya estado luego trabajando allí ya en una biblioteca, en un desarrollo de otra manera, y haya tenido toda esa riqueza de fábrica de tabaco, cuarteles militares, prisión militar de Morelos. Y cuando fue lo de los cuarteles militares, entonces ahí se resguardaron Félix Díaz, Victoriano Huerta, y planearon todo el ataque, para la decena trágica, los 10 días que hubo de tremenda lucha entre civiles mexicanos, bueno, entre civiles y militares, pero que trajo mucha sangre a nuestro país. Fue cuando luego ya también Madero fue apresado en el propio Palacio Nacional, luego llevado a Lecumberri y asesinado, etcétera, etcétera. Todo ese entorno de la decena trágica, pues tuvo centro en la ciudadela. Con el tiempo, bueno, y también su hermano de Francisco y Madero, de presidente, su hermano fue apresado y fue precisamente apresado ahí en la ciudadela, junto con otro, que se me va ahorita, mejor aquí lo menciona, otro gran, pues digamos, héroe militar que había en esa época, y fueron arrastrados ahí en plena plaza junto al monumento de Morelos que ya existía, y ahí fueron sacrificados, ¿no? El propio hermano del presidente. Entonces, esa parte oscura, y que precisamente este autor, Fernando L. Urquizo, que fue un militar en esa época, muy joven en ese tiempo, ya cuando narra, cuando escribe esto, pues ya es retirado y ya es mayor, pero él narra la parte juvenil que tuvo ahí cuando estuvo enrolado, pero él por la parte precisamente de la defensa de Madero, y que también luchó pues frente a la, en la plaza de la Ciudadela, ¿no? Atacando a los que estaban ahí, eh, pues haciendo fuerza, haciendo eh, una especie de barricada con los cañones y toda la cuestión. Bueno, y después con el tiempo fue oficina de miles de cosas, de cuestión de escuela de artesanía de Limba, de servicio militar nacional, eh, hospital, no hospital exactamente, sino esta cuestión como de asilo, una especie de asilo que hubo allí, que también tuvo esa connotación, eh, aunque sí tenía algo ligado con asistencia médica, social. Total, que tuvo infinidad de funciones ya después, con el tiempo, ese lugar hasta que a mediados del siglo XX, hace de hace un buen rato, ya de más de 70 años, se convirtió por fin en gran biblioteca, ¿no? Y se le puso el nombre de Biblioteca México, luego la preposición de México, la Biblioteca de México, y luego en tiempos de Miguel de la Madrid, se le añadió José Vasconcelos, Biblioteca de México José Vasconcelos, que después se lo teníamos que eliminar un poco en la difusión que hacíamos en ese lugar, porque confundía mucho con la recién creada por Vicente Fox, Biblioteca José Vasconcelos de Buenavista, ¿no? Que le pusieron José Vasconcelos también. Y entonces le tuvimos, aunque está bautizada así con una placa en la Ciudadela, Biblioteca de México, José Vasconcelos, le dejábamos nada más la Biblioteca de México para que la gente no se confundiera con los eventos que se programaban, porque muchas veces llegaba gente a ver una función allí de cine, de teatro, de exposición, no, pues es que no es aquí, es en la de Buenavista, ¿no? Y a veces también los de allá, los de lo que se anunciaba acá, a veces también llegaban hacia Buenavista. Un relajo. Total que por esta cuestión histórica, etcétera, hubo un momento en que supe de este libro y no sé, aquí ya se me olvidó cómo fue que me llegó.
me parece que pues se adquirieron algunos nuevos ejemplares sobre esa parte histórica y me tocó de refilón que me obsequiaran en mi estancia en la Ciudadela este libro. La Ciudadela quedó atrás, de este militar Francisco L. Urquizo. Tiene un subtítulo. La Ciudadela quedó atrás, escenas vividas de la decena trágica. No dice vívidas, ¿no? Podría decir escenas vividas, pero es escenas vividas de la decena trágica. La Ciudadela quedó atrás. Este, no habría que esperar acá una exquisitez en el lenguaje. No narra mal, narra con énfasis, con idea. Seguramente también le ayudaron en la redacción. Este, perdón si se oyó por ahí un ruido. Este, y bueno, traigo aquí algunos pasajitos muy breves para comentarles, ¿no? Dice, apenas llegué a la capital, desde luego me encaminé al cuartel del cuerpo en que iba a ingresar. Estaba frente a la plaza de la Ciudadela, en cuyo centro la majestuosa estatua del cura Morelos, el más grande soldado mexicano, se erguía desafiadora e imponente. Edificios de marcado aspecto militar la circundaban. Una larga línea de altas ventanas protegidas por fuertes barrotes de hierro me indicaba mi futuro alojamiento. Bueno, además hay que decir, hacia qué fecha lo escribió, bueno, pasada, obviamente la decena trágica, pero un poco de tiempo muy posterior, ¿no? No trae aquí la fecha en que estrictamente lo haya escrito, ¿no? Pero fue pues unas décadas después. Este libro en sí, este es de 2009, no tiene demasiado. Y en ese mismo 2009 seguramente, bueno, yo lo leí en marzo de 2011 que me lo lograron dar. Bueno, ahí está una narración un poquito. Mario Valdés, buenas noches, saludos, gracias por la compañía, agradezco a todos ustedes. Este, curioso, ya se me escondió aquí mi sobrina Paola que estaba por aquí, pero ya, qué bueno que la saludé antes de que se escondiera ahí el mensaje que estaba por ahí. Bueno, luego serían como las 11 de la mañana cuando un cañonazo partió del reloj de Bucareli. Partió de allí, del reloj de Bucareli, que está muy cerca y que también es famosísimo. Dice que hubo un cañonazo que partió de allí y seguidamente se rompió el fuego de fusilería. Sabemos que después, aquí el cañonazo partió en esta narración, pero también hubo un momento en que otro cañonazo de la propia ciudadela le partió en la torre al reloj de Bucareli y lo hizo así y fue reconstruido un poco tiempo después, ¿no? Entonces, un reloj que además fue donado por los chinos, a México, por el centenario de la independencia en aquel tiempo, el centenario del inicio de la independencia. Acá nos dice, desde la terraza del castillo se veía la ciudad. Habla, bueno, de diferentes momentos en que van de un lado a otro, y aquí está también metiendo al castillo de Chapultepec. Desde la terraza del castillo se veía la ciudad, que había quedado a oscuras, dentro de un fuego grandioso, imponente de cañonazos, y en medio de un marco de detonaciones. Espectáculo impresionante, solemne, pirotecnia macabra. Los felixistas, o sea, los de Félix Díaz, con la captura de la ciudadela habían tomado una fuerza enorme. Los pertrechos existentes en los almacenes eran 55,000 fusiles, 30,000 carabinas, 26 millones de cartuchos, 13,000 granadas, 120 ametralladoras y como 40 cañones de diversos calibres. Cañones que varios quedaron allí en la ciudadela. Ahí están los auténticos cañones que se utilizaron. Dos de ellos de los barcos de la Armada abastecidos con granadas en profusión. Acá fíjese cómo él lo que más dice es que fue tanto el terror que vivió él en la Ciudadela que lo toma como precisamente una historia negra y un lugar negro, ¿no? O sea, él casi pedía que se destruyera ese lugar, ¿no? Aquí dice, la Ciudadela, monstruo ficticio, fantasma terrorífico, había sido creada por los unos y por los otros, los que aparecían como rebeldes y los que fueron a combatirlos.
por las calles de Bucareli, todos los vidrios rotos en las ventanas de las casas. A veces nos parece increíble, ¿no? Que recorramos ahora el centro, lugares. Y bueno, fueron escenarios, así como ahora vemos situaciones dramáticas en Asia, en Israel, en el Líbano, en en Irak, todos esos lugares que quedan destruidos y totalmente eh, puestos pues al servicio de la idea, la peor idea del hombre con respecto a la destrucción, la parte de Yugoslavia, ¿no? Todo esto que hubo de Serbia y y sus lugares colaterales. Bueno, esto que ahora llegamos a testificar por muchos documentales y reportajes, a veces transmisiones en vivo que se hacen de las guerras casi casi, bueno, nuestro México, esas zonas que ahora recorremos, a veces turísticamente nosotros mismos, pues fueron efectivamente lugares de esta situación, ¿no? Por las calles de Bucareli, todos los vidrios rotos en las ventanas de las casas, los muros con incontables impactos de las balas, la torrecilla del reloj, regalo de una colonia extranjera, la China, cuando se celebró el centenario de la independencia, yacía derribada por efectos de los cañonazos. De eso hay fotos, ¿no? Claro, hay muchísima cosa alrededor de eso. Nuestro cuartel abandonado, la puerta abierta de par en par. Dos cititas más de este librito. La ciudadela fue el cerebro del mal y el cobijo material de los maleantes, tenebrosa encrucijada de la Ciudad de México. Luego dice, ya no espanta a nadie, es un solo símbolo maligno, es un fantasma que languidece, que ya murió. Claro, le tocó además en un tiempo en que pues, se había abandonado un poco el lugar, todavía no le tocó ya a Francisco Eleur quiso verlo como biblioteca, ¿no? Como un centro cultural que se rescató, que se le dio otro sentido y que ahora pues es exquisito el sitio, sobre todo con las nuevas bibliotecas que hay ahí, los nuevos espacios en las crujías que se les llama. Pero en el momento en que él lo consignó esto hacia el final, incluso, bueno, hacia el final aquí lo ponen, porque locamente el editor puso un prefacio de otro autor, de Elías Salas Westphal, y mandó las palabras preliminares del auténtico autor, las mandó al final en esta nueva edición. Entonces, está muy loco. Y ahí en estas palabras preliminares, que es como un prólogo, pero que a la mano está como epílogo, son cuestiones de las ediciones de los libros que nos traen sorpresas. Dice, ya no espanta a nadie, es solo un símbolo maligno, es un fantasma que languidece, que ya murió, un cadáver que deberíamos sepultar demoliéndolo. O sea, él propugnaba que se demoliera el edificio de la Ciudadela. Nada agradable recuerda. ¿Qué objeto tiene conservarlo? Bueno, se justificó a lo largo del tiempo después que sí fue muchas cosas, que a lo mejor era eh, pues aprovechado nada más por estar ahí el sitio que pudiera albergar cosas, eh, la idea que se tuvo con Vasconcelos de hacerlo biblioteca y después, la verdad, pues con esto de Consuelo Sáizar, también la titular de Cultura en tiempos de Felipe Calderón, hace poco, pues sí tuvo esa, aunque claro, salió muy caro todas esas bibliotecas personales, pero pues se le dio un ámbito novedoso, agradable, y se reforzó la parte cultural también porque se presentan exposiciones, películas, obras de teatro, está lleno de vida cuando está abierto, ¿no? Porque ahorita lleva más de un año cerrado, la biblioteca de la Ciudadela. Pero en fin, este es el libro que editó precisamente el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, junto con una editorial llamada Suma, es una coedición, este, no dice acá más datos, pero aquí dice Suma Mexicana, Suma con doble M, Suma Mexicana, y es un librito que lo más seguro, por ejemplo, es que esto se encuentre en librerías de Educal, que es del propio círculo de la Secretaría de Cultura, y sobre todo, pues ahí mismo en la Ciudadela, cuando esté abierta la librería que está ahí de Educal, en el mismo lugar, en la misma Ciudadela. La Ciudadela quedó atrás, Francisco L. Urquizo, cuando se lleguen a encontrar con ello, ¿no? Escrita pues por un militar, ¿no? Muy bien, vámonos con un norteamericano
que seguramente tenía pues una descendencia de franceses por el nombre, Paul Theroux. Poltero que yo no había escuchado de él, pero son de esos libritos que me encontré precisamente en esa librería que les he hablado tanto, cercana a la Ciudadela, sobre Eje Central, donde se encontraba uno maravillas de libros desconocidos a veces y muy económicos, ¿no? Me costó 10 pesitos, 10 pesos pasta dura, 200 páginas, buena edición, mucho mejor edición que otros libritos que acá les he traído. Ahí está este librito que se llama Kowloon Tong. Kowloon Tong es sobre, ¿cómo se llama esto? Pues Hong Kong. Se desarrolla allá en Hong Kong la historia. Y aquí traigo precisamente la referencia. Yo no sabía mucho de Paul Theroux y resulta que pues me sorprendió, pues es una buena novela. Y este hombre, antes les doy la efeméride de Francisco L. Urquizo, ¿por qué lo traje? Porque se conmemoró el 6 de abril su fallecimiento, que ocurrió en 1969. En 69. O sea que sí le tocó saber que se convertía en Biblioteca de México, pero quizá cuando escribió eso todavía no sucedía. Este, Más o menos a los 20 años de ser biblioteca, murió Francisco L. Urquizo. Murió a los 77 años. Este hombre militar convertido en escritor a consecuencia de querer dar referencia biográfica. Y luego de Paul Theroux, el norteamericano, les comento que nació un 10 de abril, un día como mañana, pero de 1941. Él tengo la referencia de que vive y precisamente el día de mañana cumple 80 años Paul Theroux. Eh, Saludos a Maggie Rodríguez, que me dice que, ay, permítame que ya me llegaron más saludos. Me había quedado con Emanuel Carmona, Mario Valdés, Maggie Rodríguez, es que se me va aquí la... Maggie Rodríguez dice, antes de la pandemia pasaba mi trabajo caminando diario por la biblioteca de la Ciudadela. Y hoy en día hay una cúpula en homenaje de Octavio Paz. Lugar muy tranquilo, me hizo recordar esos momentos y ahí había muchas personas invidentes, sí, exactamente. Lo de Octavio Paz ya me perdí yo, ¿dónde exactamente está? No recuerdo ya lo de Octavio Paz. Un lugar muy tranquilo, me hizo recordar esos momentos y había muchas personas invidentes, sí, que tenían celulares en braille. Sí, porque hay una sala también que se hizo además muy moderna, con equipo, con tecnología muy buena para las personas de, de discapacidad visual. Entonces, es un lugar que hay emblemático también, que le ha dado cobijo a ese tipo de atención, ¿no? Con libros en braille y también audiolibros y una atención muy, muy buena para las personas con discapacidad visual. Muy bien. Conlotón dice, yo lo traté de entender qué era lo que quería decir este término, y dice Sociedad de los Nueve Dragones, Laguna de los Nueve Dragones. Tiene esa doble acepción. Sociedad de los Nueve Dragones o Laguna de los Nueve Dragones quiere decir Kowloon Tong, pero entonces se trata de la extrema dependencia de un hijo adulto de su madre que sutilmente lo manipula, ¿no? Lo clásico de a veces algunos hijos que se quedan viviendo con la mamá y a veces son muy manipulados por ella, este, y que no terminan de madurar. Entonces aquí es un poco esa historia de un hijo manipulado, dependiente y manipulado por la mamá, al grado de convencerle de vender su empresa, que era su patrimonio, y reiniciar y renunciar a la perspectiva amorosa que representaba eh, una relación con una de sus empleadas chinas. Todo esto porque precisamente narra un poco los antecedentes de cuando Hong Kong va a dejar de ser colonia inglesa, apenas hace una década y media, cosas así, y pasar a la administración finalmente de la República Popular China, regresarle, digamos, el territorio, pero después de que ya lo supermodernizaron y de que es un reducto capitalista allí ahora, en la sociedad china, ¿no? Entonces, poco antes de pasar de manos
inglesas de regreso a las chinas, es un poco la novela, y narra esa situación de cómo los chinos pues tratan de comprar todo, bueno, no todo, pero muchas cosas, tenerlas bajo su dominio, y él que es un empresario menor, no un gran capitalista, sino una empresa por ahí que tiene, pues la termina convenciendo a la mamá de que sí lo venda y de que finalmente emigren de ese lugar que ya no va a ser su terruño, se habían acostumbrado a vivir allí y tienen que abandonarlo en un momento dado porque viene ese cambio, esa transformación debido al paso de manos de la administración de Hong Kong, de las manos inglesas a las chinas. Aquí algunos pasajitos para ver un poco acerca del contexto en que se maneja y el estilo del autor. Dice, Bond se daba cuenta de que la mayoría de esos psicópatas homicidas vivían en las mismas condiciones domésticas que él. Mediana edad, buenos modales, hábitos regulares, no se habían casado, no tenían amigos, a veces se les veía saliendo de bares de alterne, vivían con su madre, a la que querían mucho, ¿no? O sea, situación que se daba regularmente con muchos personajes de allí. Este, Bund, no sé si sí, es el personaje central, que se llama Bund, se apellida Bund. Bund necesitaba espacio en su vida, un espacio al que ella no tuviera acceso. A menudo él había vivido en el espacio que la mentira le había proporcionado. Ella jamás le habría permitido aquel espacio voluntariamente y la mentira no le hacía sentirse culpable, sino más bien al contrario triunfante y rebosando alegría, porque tenía algo suyo, por pequeño que fuera, un auténtico secreto. Y después, en absoluto, dijo el señor Hung. Después del 30 de junio del año que viene estaré en Hong Kong oficialmente con el cometido de adquirir locales estratégicos para el Ejército de Liberación Popular. El año que viene no será una sugerencia, sino una orden que usted tendrá que obedecer. Le dicen para que venda, finalmente, desocupe su empresa. Se la van a confiscar prácticamente, entonces más le vale venderla que se la quiten. Aquel era el futuro de Hong Kong, un sistema chino de amenazas, sobornos y estafas. Así se empezó a dar esa situación, según lo narra, y también, bueno, con la ideología de este autor, que vivió o vive en Estados Unidos, este, pues contrario también a la cuestión de China, ¿no? Pero no es de dudar que todas estas circunstancias históricas que a veces suceden cuando hay un cambio político, económico, en fin, en una ciudad, ¿no? Su madre empezó a refunfuñar anticipándose a los problemas que tendrían para encontrar un taxi. A Bond le molestó su insistencia en sacarlo de Macao. Odiaba tener que ir a casa con su madre. Le había impedido quedarse con la mujer que amaba la misma noche que pensaba decirle que la amaba, ¿no? O sea, aparte de este conflicto que hay con la propiedad, etcétera, etcétera, está este fondo romántico y en el cual también depende mucho de la opinión de la mamá. La mamá le hace la vida de cuadritos a la pretendida, y no lo deja que finalmente se afiance la relación con ella, ¿no? Eh, bueno, pongo acá también que hay un triste final porque se ve la partida y el despido de los antiguos colonos y el ex dueño de la empresa, con las manos prácticamente vacías y sin la mujer amada, ¿no? Esa es la tónica de la novela Kowloon Tong, que bueno, no nos dice nada en español, sino hasta que uno le encuentra el sentido. Sociedad de los Nueve Dragones o Laguna de los Nueve Dragones, por referir un sitio, un simbolismo del Hong Kong, esta obra de Paul Theroux, que pues no les ofrezco que sea fácil de encontrar. Esa peculiaridad tenía esa librería, y una editorial española, Folio, que por ahí tengo alguna otra cosa también de ellos, de Folio, y pues no, quizá no sea muy fácil, y por eso en un momento dado ponían ahí a remate libros de que no habían sido muy particularmente llamativos o demandados, pero pues se encontraba uno con estas sorpresas, ¿no?
a 10 pesitos, pues ahí salía yo, si tenía uno un billetito de 50 pues con 5 libritos casi casi, este, o de menos con 3 libros, pero súper económicos, que salió uno de esa librería, que fue devastada, desaparecida por una cuestión de condominios ahí en pleno eje central, ya en la colonia Doctores, prácticamente. Bueno, después tengo acá El Ángel del Fútbol. Vamos entonces con este otro autor, que es nada menos que Hans-Jürgen Nielsen. Hoy es peculiar mi velada, ¿no? Son libros casi, casi no muy accesibles, no muy conseguibles, casi todos, ¿no? Salvo lo poético al final. Pero la mayoría de lo que traigo de prosa, este, pues no es muy común el de la Ciudadela, pero por ahí anda, ¿no? Esta edición de la Ciudadela. ¿Cuánto fue el tiraje? Este, 1000 ejemplares como a uno le saca, ¿no? Lo poquito que hacen, 1000 ejemplarcitos de la Ciudadela quedó atrás. Después les he traído este pues que andaba en una librería de remate, y bueno, ¿no? Este, para encontrar este libro. Yo lo leí en mayo de 2014, mayo de 2014, también en tiempos que trabajaba yo ahí en la biblioteca. Entonces, Portero es otro libro de fácil adquisición. Este estaba ahí a la mano en una librería, no recuerdo cuál, la verdad. No traigo aquí el sellito ni nada por el estilo, pero estaba a la mano tal como me ha sucedido con muchos libros que de repente me llaman la atención y lo tomé. Pero ya seguramente no es fácil conseguir un título como este y un autor de Dinamarca como este señor y una editorial como Ultramar. Pues está un poco en chino todo esto. Así que fue una oportunidad que tuve conseguir este libro, que aquí señalé que más o menos lo leí en 89, en 1989. Se llama El Ángel del Fútbol. Es una novela también un tanto biográfica de Hans Jürgen Nielsen, a partir de unos futbolistas de un equipo de fútbol, no de primera división, sino una división de secundaria, de ascenso, cosas así. Este, pero todas las peculiaridades, dramas que hay alrededor de los futbolistas y luego sus vidas personales, sus vidas románticas y también eróticas, etcétera, etcétera. Y en eso se basa para desarrollar una novela interesante. No digamos que tiene un lenguaje, que diga uno, oh, wow, es una cuestión magistral de la literatura, ¿no? Pero es entretenida, es bien llevada, bien realizada. La traducción es de 3 personas, Hel Appel, Gro Holm y Lily Pedersen. Este, y bueno, pues así se llama el autor. No encontraba yo muchos datos hasta que por fin aterricé en algún dato que me da fe que él falleció también un 10 de abril. Así como Paul Theroux nació un 10 de abril, Jan Hans Jürgen Nielsen falleció un 10 de abril de 1999. Murió bastante joven, a los 49 años. Yo cuando lo conseguí el libro, pues él todavía vivía. Así que apenas me enteré que falleció en el 99 este futbolista, no de primera división, no de la selección danesa, ni nada por el estilo, pero un futbolista que hizo un poco de carrera y más su amigo del que narra también un poco de historia, que fue el que más triunfó un poquito en el equipo de fútbol. Traigo unas cuantas citas también para ver esa referencia, y repito, pues también es un libro que quién sabe. Ahorita, a lo mejor en esos lugares de libros usados se pueda conseguir, pero bueno, ahí se me atravesó este libro del Ángel del Fútbol. Y luego voy a rematar acá otro que es más vigente y que pues, es de una editorial reconocida, pero quizá la autora no es muy buscada por la literatura. Ahorita voy con ese. Así que pareciera que hubiera tomado a propósito la cuestión de que hoy fueran este tipo de libros, ¿no? Pero bueno, se los platico, los tengo aquí. Perdón, si ustedes llegan a tener ahí alguna posibilidad, pues de acercarse a estos autores que les cae, pues ya sabrán algo de ellos, ¿no? Muy bien. Quería yo encontrar si no había más saludos, pero no encuentro.
Bien, estoy entonces con este hombre. Vamos a ver algunos pasajitos. Traía señalado la parte posterior para que tengan más noción del contenido. A primera vista, El Ángel del Fútbol, novela de gran éxito en los países nórdicos, debido a uno de los jóvenes escritores daneses más prestigiosos en Dinamarca, ¿no? Y en los países nórdicos. Es la historia de dos amigos de infancia, Franz y Frank, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero tiene mucho de autobiográfico, porque él fue futbolista, el autor fue futbolista. Nada más que esconde quizá parte de su esencia en uno de los personajes. En un mundo cuyo centro era el fútbol, los dos son apartados de su ambiente familiar. Frank, hijo de obrero, se convierte en jugador de fútbol profesional en el extranjero. Y Franz en estudiante activista del 68 y una especie de revolucionario profesional. Es muy interesante también que narra ese sentimiento del auténtico fútbol llanero, ¿no? Porque es el fútbol de los obreros que se desarrollaba allá en la propia Dinamarca, ¿no? Que Dinamarca en el fútbol pues ha dado traspiés, ¿no? Como México, a veces las selecciones han destacado un poquito más, a veces han sido más opacas, ¿no? Uno de los mundiales en donde más destacó Dinamarca fue en el México 86. Goleó a España 6-1, Dinamarca, goleó a España. Y ahí fue donde, no, Dinamarca, qué barbaridad. Pero pues luego México le ha ganado varios partidos amistosos. Bien, Frank y yo no tenemos otra cosa que fútbol en la cabeza. Nos faltan unas reminiscencias tan claras de los malos tiempos como los que tienen nuestros padres. Nos parece completamente natural que los tiempos sigan mejorando. Siempre ha sido así, más o menos. Mañana hará una semana ya que estoy escribiendo esto. Un dribbling bastante largo, ¿no? Un término de futbolístico, ¿no? El dribbling, que es una finta que se hace ahí con los pies, con las piernas. Se trata de mantener la pelota en los pies. Un chut implica el siguiente en un paradigma interminable. Quizá no exista otra manera. Hoy es de nuevo día de aviones, pero yo sigo aquí abajo. Este verano no quise saber nada de mí mismo, quise salirme de mí mismo, ser una mera envoltura herméticamente cerrada en torno a su propio aullar interior. Ahí se ve estilo, ¿no? Estilo literario, ¿no? La forma en que expresa esas cosas. Esa es la última vez que aparezco por el club. Desde entonces simplemente me limito a no ir. En la última temporada que vivo en el patio, el nogal me mira enojado, como si fatalmente hubiera revelado mi mal carácter, traicionado a Frank y a él mismo. Aquel mismo otoño, mientras Frank es ascendido al primer equipo, un año antes de lo previsto, yo empiezo a estudiar el bachillerato superior. Cuando un par de años más tarde leo en los periódicos que Frank ha cambiado del FREMAT al KB para proseguir su carrera, yo ya estoy estudiando historia del arte con vagos sueños de ser pintor. Amaguer ha quedado atrás. O sea que uno es el que se realiza como futbolista y el otro pues fue futbolista, digamos, de infancia, ¿no? De muy chaval, pero el otro sí hizo carrera como futbolista, ¿no? Todo está tal como debe estar y aún hay más en la victoria del fútbol obrero sobre el fútbol de internado. Veo cómo las experiencias del trabajo industrial se materializan en el estilo del juego. En el fútbol de internado no existen el equipo y el juego de equipo, pero sí la habilidad personal de regatear a cada jugador. Casi todo el equipo ataca y casi todo el equipo defiende. Este concepto que hubo mucho de la naranja mecánica de Países Bajos, ¿no? De la Holanda. Este, eh, Cuando escribe esto, más o menos es esa idea, ¿no? Casi todo el equipo ataca y casi todo el equipo defiende. El otro sistema de táctica de fútbol, que más tarde será de Frank y mío, es inimaginable para ellos. No llega sino con el fútbol obrero. Este introduce el juego de posición y la división en funciones diferentes dentro del equipo, equivalentes a las experiencias comunes de los jugadores y del público en la producción industrial, de la que no saben nada los señores regateadores de los colegios de interna. Y finalmente por acá, el deporte en sí es al mismo tiempo pataleos, excitación dramática, el vencer al contrario, sensaciones,
Es exactamente todo lo que producen las competiciones, sobre todo cuando la vida por lo demás se ha convertido en vacío ante la monótona nulidad de las cadenas de montaje. También hay una crítica ya al fútbol comercial, industrial, etcétera, más sofisticado. En fin, este es el ángel del fútbol de Hans-Jürgen Nielsen. Hoy, entre libros y cuadernos. Vamos con la última prosista, no, penúltima. No, sí sería la última. Voy a pasar primero con este otro. Perdón, sigo ahí. Este es el penúltimo. Este es un librititito y que también está en chino, que se consigue sobre todo en México. Son de los que me traje de La Habana, Cuba, chico. Este, Julio Travieso, El prisionero. Julio Travieso, que también me fue difícil encontrar datos de él, nació un 11 de abril de 1940. Según eso, según la referencia que tengo, está vivo y cumple entonces 81 años el día domingo. El día domingo cumplirá 81 años, aparentemente, Julio Travieso, con una novela breve, muy breve, apenas 30 páginas. Es esto otra vez nuevamente entre cuento largo y novela corta, pero bueno, es una novelita muy, muy breve, o quizá un cuento largo. Se llama El prisionero, El prisionero. Y realmente la trama no la tengo muy demasiado ubicada. Lo que pude repasar, este, fue que me sonó parecido a lo que desarrolla Mario Benedetti en Pedro y el Capitán, en donde está siendo torturado precisamente una persona, ¿no? De la cuestión de la guerrilla allá en Uruguay, en el caso de Pedro y el Capitán. Entonces es la tortura que sufre alguien que ha sido apresado y que tratan de que suelte la sopa sobre sus demás compañeros y no lo hace. Esta vivencia es parecida en El prisionero, que obviamente está narrando a un elemento de la Revolución Cubana, que es atrapado y que es torturado todavía por las fuerzas militares de Batista, que fue el dictador cubano antes de que fuera derrocado. Y entonces es eso lo que narra. Obviamente fue algo que encontré ya en La Habana, Cuba. Este, por acá dice, retrocedió, acércate, desgraciado, ven para acá. O sea, ahí está la relación también de alguien que está torturando al otro. Jálalo, tíralo para aquí, coge, para que aprendas a poner bombitas, le dice. Porque pues lo habían detenido precisamente por poner bombas, ¿no? Estas, como se acostumbran, bueno, se acostumbra en la Revolución Cubana, más allá yo creo que una bomba Molotov y eso, o sea, bombas más formales, pero que andaban en esas situaciones y entonces lo agarraron y dijeron, para que sigas poniendo bombitas, desgraciado, etcétera, y lo están torturando, ¿no? Este, luego acá hay una parte que dice, miren al asesino queriendo matar policías indefensos, pobres padres de familia, te voy a partir todos los huesos, ¿no? Siguen refiriéndose al prisionero, ¿no? Que es, bueno, como revolucionario, como guerrillero, como aquí en México, toda la cuestión de Zapata y Villa y todo, pues se mataban, ¿no? Entonces, bueno, se habla, lo califican de asesino y dicen, miren al asesino queriendo matar policías indefensos, ¿no? Policías, pues, del sistema de Batista, del gobierno de Batista, y dice, pobres padres de familia. Bueno, en sí, pues todos los seres humanos, cuando sucede algo, pues pueden ser todos padres de familia, hijos de familia, en fin, no debería de existir la extinción del ser humano en ninguna de las situaciones, pero bueno, vivimos un mundo de violencia, ¿no? Y le dicen, te voy a partir los huesos. Total que encontré ecos de esta cuestión del verdugo y la víctima de Mario Benedetti, Imperio del Capitán, aquí en esta pequeña o novela corta o cuento largo, El prisionero de Julio Travieso, que también, pues, ¿qué les puedo decir? Pues a lo mejor ya, si se van a Cuba, todavía puedan conseguir algo de este autor, si visitan Cuba. Julio Travieso, preguntan por él y a ver qué encuentran. Bien, y entonces termino con un libro que seguramente sí es más fácil de adquirir. Es Siglo XXI Editores, esta editorial que ahorita está
en situación de venta y que dejó de ser de los dueños de muchos años, de muchas décadas, y está en el proceso de venta ahorita, siglo XXI Editores, y que regularmente se ha dedicado más a ensayos, ensayos políticos. Tengo varios libros sobre cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera, y rara vez se mete en la cuestión literaria, aunque sí ha habido. Incluso ya traje un librito también muy pequeño de Gabriel Said, La máquina de cantar, que fue editado por Siglo XXI. Pero bueno, este es reciente, es un libro reciente, Siglo XXI Editores. Déjenme ver cuándo lo leí. En mayo de 2017 que lo adquirí en una presentación de una exposición de una gran pintora alemana mexicana, se nacionalizó mexicana, connotada, y por eso se hizo una gran exposición ahí en la Biblioteca de México, y el día de la exposición pusieron obra, y resulta que pues también escribió sus memorias. Por un lado, narraciones, especie de cuentitos, de cosas, textos muy fáciles de asimilar, pero también trae prácticamente sus memorias. Entonces viene como dividido el libro en dos partes, una que se llama La Casa del Miedo y la otra son las memorias de abajo. Y esas memorias de abajo viene siendo su biografía. La Casa del Miedo, y luego viene algo que se llama La Dama Oval, La Debutante en la Orden Real, El Enamorado, Tío Sam Carrington. Estoy hablando precisamente por el apellido de Leonora Carrington. Leonora Carrington, este, que tuvo una vida tortuosa, fue una mujer bastante adelantada a su tiempo, bastante liberal, tuvo un gran amor de alguien que fue apresado y conducido a los campos de concentración, y eso le afectó muchísimo, la, la volvió loca prácticamente, loca de amor, es una historia real, fue a parar a un psiquiátrico, viendo esa desesperación que tuvo y toda esta cuestión, pues la llevaron, pero en el psiquiátrico fue donde más se enfermó. Es como la historia de Gabriel García Márquez, que luego fue llevada al cine de María, con el director Jaime Humberto Hermosillo, María de mi corazón, que tiene otro título que acabo no hace mucho tiempo de narrar aquí, el cuentito de García Márquez en los cuentos peregrinos, viene ese cuentito en el que el personaje que después en la película es María Rojo, eh, incidentalmente por pedir un aventón a un camión, el camión llevaba a un lugar de loquitos, y ellas la encierran, no puede hablar por teléfono, no puede hablar por teléfono, y se vuelve loca prácticamente, ¿no? Y ahí la deja encerrado el esposo porque ve que está loca. eh, entonces, en la vida real, Leonora Carrington, a la hora que la llevan al psiquiátrico, se vuelve auténticamente loca y ella misma lo narra, se cura. Es un pasaje, digamos, de mucha aprensión, y con tratamientos psiquiátricos, además de pastillas, pero que la drogaban prácticamente, logra superar con el tiempo y se cura. Llegó a una vida bastante fructífera, muy grande murió. Eh, Estamos celebrando su nacimiento, que fue un 6 de abril de 1917, pero murió ya en este siglo, murió a los 94 años. Entonces su nacimiento fue 6 de abril de 1917. Y no es alemana, perdón, ya estoy yo variando. No es nada, es británica, británica mexicana. Nació allá en el Reino Unido. eh, Su familia era muy conservadora y muy autoritaria, ¿no? El papá era tremendamente autoritario, y entonces ella en un momento dado prácticamente se escapó de su casa. Es una mujer que se escapó de niña. En la exposición que montaban en la Biblioteca de México, eh, ponen cartas, ponen fotografías de su infancia, etcétera. Era una mujer hermosa, era hermosa, nomás que bueno, nosotros la conocimos ya en las últimas décadas, pues en entrevistas, pues ya anciana la mujer, ¿no? Pero fue mujer hermosa, y se llegó a escapar de su casa auténticamente, y luego se juntó pues con ese gran amante que tuvo y que luego lo apresaron, y después para salir también de allá de Europa
se vino casando acá con un literato mexicano, Renato Leduc, el de la letra esta del poema del tiempo, ¿no? Sabe virtud de conocer el tiempo. Y y realmente con Renato Leduc no tuvo así una intimidad que se consigne. Más que nada se casó por los papeles, ¿no? Para que pudiera salir de Europa en un barco y llegar acá a América, a tierras mexicanas. También luego fue a Estados Unidos un tiempo, luego volvió a regresar acá a México. Y entonces es una vida de aventuras tremenda, ¿no? Tremenda. Se sale de su casa adolescente, se casa o se junta con alguien que va a dar un campo de concentración, un gran escritor, ahorita no recuerdo, a ver si viene aquí en la referencia. Este, Luego está en un psiquiátrico y auténticamente se vuelve loca. Luego se cura, luego se escapa o por fin logra una segunda escapada, se podría decir, logra emigrar de Europa hacia México gracias a una cuestión de casarse con un mexicano y adquirir desde allí la nacionalidad mexicana prácticamente. Entonces, todo eso vivió Leonora Carrington y lo que está escrito aquí no está escrito por otra persona, lo escribió ella. O sea que también le entró a la literatura. Sus pinturas son geniales, son surrealistas, surrealismo puro, fantásticas, tiene una fantasía muy especial la obra de Leonora Carrington. Pero lo curioso, lo peculiar, es que haya obra literaria de Leonora Carrington, ¿no? Entonces también este libro que sí se puede adquirir, pero de todos la autora y el título son un tanto raros, ¿no? Es una cuestión un poco peculiar lo que traigo aquí de prosa. Por eso casi completo lo del día de hoy ha sido estas características. Dejen ver si no hay algún otro comentario. Ya no hubo más. Bueno, ya estamos por terminar. Hoy ha sido muy breve. Llevamos una hora y voy a terminar con algunos pasajes de ella y algunos poemas. Entonces nos iremos a las 10 de la noche en esta velada literaria. eh, y ahorita también les adelanto un poco de la próxima semana. ¿Qué les puedo decir aquí de estas pequeñas narraciones un tanto también fantásticas, tipo como de cuento, pero que traen sello de su propia vida, también trae sello biográfico? Una que se llama La Casa del Miedo, dice: un día hacia las 12:30, paseando por cierto barrio, me encuentro con un caballo que me para. Ven, dice, tengo cosas que quiero enseñarte especialmente. Señalaba con la cabeza hacia una calle estrecha y sombría. No tengo tiempo, le contesté, pero de todos modos lo seguí. Llegamos a una puerta a la que llamó con su pezuña izquierda. Se abre la puerta, entramos, pensé que iba a llegar tarde a comer. El caballo la recibió y habla con ella. ¿Por qué esta locura? Y bueno, yo creo que le quedaron resabios de su locura, pero pues las aprovechó para escribir, ¿no? Porque también el drama que tuvo en la parte autoritaria en su casa. Hay una escena que incluso lleva cuando fue la presentación de la exposición en la Ciudadela. También se montó una obra de teatro. Y esa obra de teatro, a partir de estas memorias, de estos cuentos, etcétera, hay una escena muy fuerte que fue real, en que ella le habían regalado desde chica un caballito de madera. Y ella adoraba el caballito de madera, pero su padre no quería que jugara, o sea, lo obligaba a llevar otro tipo de vida y le chocaba en un momento dado y le quema el caballito, se lo destruye, creo que lo quema, sí, lo quema, lo incendia al caballito de madera. Y eso en una niña de 4 años, 5 años, pues imagínense qué trauma. Pues por eso después todo lo que le sucedió es un trauma horrible. Entonces, después con el tiempo ella logró tener o estar cerca de caballos reales. Entonces adoró a los caballos reales pensando en aquel su caballito de madera, ¿no? Entonces ella estuvo enamorada de los caballos y mucha de su obra pictórica también trae a los caballos, ¿no? El caballo es algo singular que está presente. Saludos a Benedetti Sabina Rodríguez, bienvenida. Sé que tú has llegado aquí también por mi sobrina, Paola Contreras. Dice Carrington, tan surrealista como Edward James y su jardín en Xilitla, San Luis Potosí. Bueno, muy bien, gracias por el aporte cultural. Sí, este surrealismo. Aquí no traigo, bueno, ni siquiera en la portada se les ocurrió
que hubiera quedado una obra de ella, ¿no? Porque hubiera sido fantástica tener un cuadro, además con el color y todo eso. Acá vienen ilustraciones, pero curiosamente vienen en blanco y negro. Aquí está una como con cabeza, máscara de caballo, precisamente una dama, ¿no? Luego, a ver, alguna otra simbólica que haya por acá. Vienen obviamente ilustraciones de ella, pero vienen en blanco y negro, no se aprecian bien. Mm, y menos ahorita aquí por el video, ¿no? O sea, pero ustedes asómense ahí ahora de Leonora Carrington y es exquisita la manera en que tiene muchas de las pinturas. A mí se me estaba antojando porque tuve relación con uno de los hijos, Gabriel, este, un señor ya mayor que yo, unos años mayor. Y tuve buena relación ahí por la difusión y toda la cuestión de lo que se iba a hacer la exposición. Y se me antojaba atreverme a plantear, después de que había tenido mi primer libro, de la Segunda Muerte, cuya portada es de una argentina. Después estaba pensando si con el que estaba preparando, estaba yo cocinando mi segundo libro de cuentos, no podía yo con la relación que estaba entablando con este señor Gabriel, que me cedieran alguna ilustración de Leonora Carrington como portada, como surrealista, tan fabuloso, hubiera sido genial. A la mano no me atreví porque pues consideré que eh, planteándolo a nivel personal, no de aprovechándome de mi trabajo ni nada por el estilo. De todos modos, mi portada terminó siendo también por una relación que tuve con un expositor allí, el gran Peñalta, que fue el que me ilustró finalmente mi libro. Pero en aquel tiempo lo que más me hizo retraerme, la forma en que llevaban todos muy sutilmente. Claro, la exposición fue gratuita, todo lo que se manejó, pero sí trataban de cuidar mucho esa cuestión de derechos de autor. eh, Tenía mucha experiencia en eso y seguramente a lo mejor si me atrevía a decirlo era un volado, ¿no? O sea, que dijeran, sí, como no, alguna cosa menor que te podamos ofrecer y te lo obsequiamos, casi, casi, o cuánto puedo ofrecerles yo, pero como individuo, así, no como un gran, un ricachón que pueda yo pagar una cantidad por una obra de Carrington, ¿no? Sino que sea simbólico, ¿no? Podría haberse dado esa respuesta, o a lo mejor pues una negativa de decir, mira, pues es que toda la obra ya está apalabrada en otro sentido, o no se puede dar, no nos conviene, en fin, podría haber tenido yo a lo mejor y por ahí percibí yo eso, presentí, y pues no me atreví a la mano a ofrecer, ¿no? Hubiera estado genial tener una portada ahí de algún libro mío con obra de Carrington, ¿no? Pero también era demasiado ambicioso de parte mía, ¿no? Entonces quedó fuera. Y terminó siendo una portada preciosa de Cuentos, Fatalidades y Sueños que tengo por la obra escultórica en piedra bueno, no escultórica específicamente, sino más que nada una cosa entre pictórica y escultórica, pero sobre piedra de Peñalta. Muy bien. Bueno, después de esta introducción y esta cuestión del caballito, por acá creo que viene otra cosa así. Em, Creo que sigue en La Dama Oval, otra narración, otra especie de cuento. Dice, así que vuelves a las andadas, dijo él cascando una avellana. Ha hecho bien la señorita de la Roquefroid en traerte aquí. Hace exactamente 3 años y 3 días que te prohibí que jugaras a los caballos. Esto es lo que llevan luego a la representación de teatro. Y es real. O sea, el papá diciéndole a la niña, te prohibí que jugaras a los caballos. Es la séptima vez que tengo que castigarte y sin duda sabes que en nuestra familia el 7 es el último número. Me temo, mi querida Lucrecia, que esta vez te tengo que castigar con bastante severidad. Aquí le cambié el nombre al personaje, pero es ella finalmente, ¿no? Leonora. La joven que había adoptado aspecto de caballo no se movió, pero le temblaban los hollares. Lo que voy a hacer es solo por tu bien, cariño. Su voz era muy suave. Eres demasiado mayor para jugar con Tártaro. Tártaro es para los niños, así que voy a quemarlo hasta que no quede nada de él. Lucrecia profirió un alarido terrible y cayó de rodillas. Eso no, papá, eso no. Esto debe haber sido auténticamente real. Bueno, se sabe que fue real, pero esta cuestión de que ella dice
que profirió un alarido terrible, pues sí se puede creer, ¿no? La niña viendo cómo su caballito de madera, que tanto admiraba, que tanto quería, se lo prohibía a su papá para jugar con un caballito de madera, no sé en qué pensaba el papá. Y entonces, quemarle un juguete adorado, imagínense qué niño no va a gritar tremendamente, ¿no? Y le decía, eso no, papá, eso no. Obviamente, pues terminó odiando prácticamente al papá, ¿no? Por eso se escapó de la casa. Este, acá en otra narración, creo que esto ya es de las memorias, ya auténticamente de las memorias. Déjenme verificar. Uy, aquí aparece como el pequeño francés esta narración todavía. El pequeño francés. Todavía no es de las memorias, esta parte. Ay, y ya se me iba a ir esta otra. Bueno, dice, al subir la plataforma, Francis vio que el más pequeño de los tres se parecía asombrosamente a él, antes de que la cabeza se le volviera de caballo, otra vez, una obsesión con los caballos. Tenía las manos atadas y llevaba leotardos de color gris pálido y un jubón negro. Entonces supo que iba a ser ejecutado. Este, pongo yo aquí una crítica en este último cuento, en esta narración que se llama El francés. Pongo que hay mucha expectativa y el relato no tiene sentido alguno. También parte de ese surrealismo y padecimiento que tuvo Leonora Carrington, ¿no? Solo hace énfasis en la neurosis de la caprichosa Amelia y sus celos por su primo Francis, el cual es un ser intolerante y solitario. Pero jamás hay una justificación del odio de Amelia por Francis. El simbolismo que pretende la novela es meramente psicodélico, sin mayor significación. Decepciona el desenlace, ¿no? Aquí fui muy crítico yo, ¿no? Con doña Leonora Carrington, pero bueno, pero vale mucho la pena el libro y otras cosas que trae aquí, ¿no? Y en las memorias sí dice, tenía que librarme de todo lo que la enfermedad me había traído, la enfermedad que era pues, la locura, toda la cuestión, ¿no? Arrojar fuera estas personalidades e iniciar así mi liberación. Ella misma sabe que en un momento dado se había como dividido, ¿no? Y dice mis personalidades, ¿no? Ella adoptaba como que diferentes personalidades en un momento dado y sufrió mucho ahí. Comprendí que el cardiazol, un medicamento, era una simple inyección y no un efecto de hipnotismo, que don Luis no era un brujo, ¿no? Sino un sinvergüenza, que Covadonga y Amachú y abajo no eran Egipto, China y Jerusalén, ¿no? Porque sus ideas pensaba en eso, sino pabellones para dementes y que debía marcharme de allí cuanto antes. O sea, allí en el lugar sentía que andaba a veces en Egipto, en China, en Jerusalén, le cambiaban las personalidades también a la gente, etcétera. Y de repente, después de también, a lo mejor los medicamentos también hicieron efectos tremendos. Después de que ya abandonó eso y de que ella tuvo la voluntad y pues se curó prácticamente casi casi a sí misma, y lo que tuvo que hacer era huir de ahí, ¿no? Entonces, también huyó de los pabellones, ¿no? Se las ingenió de alguna manera, creo que eso es también muy llamativo y exquisito dentro de la narración, así como huyó de su casa de adolescente, huye de los pabellones del hospital psiquiátrico y después pues ya se embarca, se casa con Renato Leduc para poderse embarcar hacia México. Esto es Leonora Carrington, La Casa del Miedo y Memorias de Abajo. Siglo XXI Editores, la parte desconocida de la Leonora Carrington, la literaria, muy recomendable, y mucho más recomendable también la parte pictórica, ¿no? Esa hay que apreciarla muchísimo. Muy bien. Isaac Solís, gracias, dice, el de fútbol me pareció interesante por la sección que escogió, que decía algo así de una envoltura, ¿sí? La envoltura del propio ser, de lo que somos, ¿no? Del cuerpo, de la persona. Sí, finalmente, fíjense, en algo un poco ligero, un poco light del estilo literario, trae un fondito también filosófico, por ahí, una gotita filosófica, ¿no? También lo de la vida es esta mujer, de esta mujer, de Leonora Carrington, suena que sí tenía mucho que contar, sí, obviamente, ¿no? Es más, aquí en la introducción, déjenme ver, eh,
habla Max Ernst, que fue su marido, Max Ernst. No fue el primero con del otro hombre importante que se fue al campo de concentración, sino que aquí es otro que después tuvo relación con él, con Max Ernst, antes de Renato Leduc, ¿no? Pero digo, Renato Leduc fue más que nada simbólico, fue simbólico. Acá atrás dice, fíjense qué curioso, Leonora Carrington nació en 1917, que es lo que estamos celebrando, ya se celebró pues el nacimiento, en Inglaterra. Niña precoz, expulsada de la escuela confesional, estudió arte en Florencia y en Londres. En 37 conoció a Max Ernst y se fue a vivir con él a París, donde participó en exposiciones surrealistas. Con la llegada de la guerra fue internada por extranjera perniciosa. Huyó a España y de ahí emigró a Nueva York. Entonces sí es Max Ernst el que lo apresaron para el campo de concentración. Huyó a España y de ahí emigró a Nueva York. Con la llegada de la guerra fue internada por extranjera perniciosa, pero luego también la cuestión psiquiátrica, ¿no? Ya casada con Renato Ledoux, entonces fíjense, llegó a Nueva York, ya después fue de Nueva York a México, de Nueva York a México, con el tiempo a México. Después de la guerra se dedicó tanto a pintar como a escribir y expuso en Nueva York, la Ciudad de México y Europa hasta obtener el reconocimiento internacional. Eso es doña Leonora Carrington. Muy bien. Bueno, pues vamos a despedirnos con la poesía, con la poesía de hoy, que es un par de poetas que ya traje. He repetido, pero pues aquí sí se vale mucho repetir porque es la sección poética de despedida. Joyce Castillo me dice, la anécdota de Leonora Carrington donde le quemaron su caballo de juguete me recordó a un capítulo de la serie BoJack Horseman. Es probable que la caricatura se inspirara para esta escena, pues durante toda la serie se ve la presencia del arte a través de diversas pinturas y me deja un link con la escena. Ah, qué interesante, muchas gracias. Lo voy a, lo voy a ver. Y sí, pues a lo mejor se pudieron haber inspirado por allí. Es muy fuerte eso. No creo que se haya repetido con alguien más en el mundo. Esa fuerza, con esa característica, el que un papá le queme el juguete a su hija, ¿no? Tan chiquita, además, tan pequeña, y que él consideraba que con eso jugaban los niños, no era para niñas, ¿no? Desde ahí la parte, pero extremadamente machista, ¿no? Yo me he asumido muchas veces como con resabios machistas en muchas de nuestras actitudes, que sí culturalmente fuimos formados y heredamos muchas veces de esas cosas, pero esta cosa tan fuerte, ¿no? De decir, con caballos los niños juegan, no las niñas, y tú no puedes jugar con ese caballito de madera, ¿no? Este, entonces se lo tatema, ¿no? Lo quema, lo incendia, lo deshace. Eso trae un trauma tremendo a la mujer que después, pues, logra tener contacto con caballos reales, los adora, los ama, y después en toda su fantasía viene a traer la idea de caballos, pinta cabezas de caballos en seres humanos, parecen como mitológicos, cosas así, pero es por su trauma que vivió y que arrastró durante toda su vida, ¿no? La cuestión de ese caballo incendiado en la infancia. Así que aguas con los traumas infantiles, hay que superarlos en lo máximo porque después se ven reflejados de una manera atroz. Logró sacarlo de esa manera, ¿no? Quizá eso le sirvió como terapia en un momento dado, ¿no? Bien, vamos a despedirnos con Gabriela Mistral y con León Felipe. Gabriela Mistral, chilena, premio Nobel, ¿no? Una premio Nobel latinoamericana, la gran Gabriela Mistral, cuyo auténtico nombre era Lucila Godoy. Lucila Godoy, el apellido siempre lo tengo en la mente, el nombre se me escapa a veces, pero es Lucila Godoy, pero que ella se quiso llamar Gabriela Mistral, que tuvo una gran tarea también educativa, era maestra, en el magisterio desarrolló, y además pues poetisa, o poeta, como se le quiera llamar. Chilena, nació un 7 de abril de 1889, murió a los 67 años, así que aquí tenemos a doña Gabriela Mistral, y luego voy con León Felipe, que ya también traje en algún momento, pero hoy celebramos su nacimiento, un 11 de abril, pasado mañana,
de 1884, los dos de finales del siglo XIX. Claro que todo su desarrollo literario está en el siglo XX, en comienzos del siglo XX, comienzos y mediados del siglo XX, pero, pero nacieron ambos en el final del siglo XIX, ¿no? Ya suena raro los 1800, suena totalmente prehistórico, ¿no? Si ya los 1900 suenan añejos, imagínense los 1800. Y ella murió a los 84. No, León Felipe murió a los 84. Ella mucho más joven, 67 años. Bien, traté de escoger, quizá a veces sí me gusta mucho alguno y lo repito, pero a ver, aquí la selección que traigo son estos tres poemas. Creo que de Gabriela Mistral sí escogí diferentes a los de la anterior ocasión, y entonces me voy con esta, me tengo que poner en modo poético, no para declamar, ya saben que yo los leo lo más profundo y sentimentalmente que pueda hacer, pero no es declamación, no es declamación que no me queda, pero sí lectura. Pero vamos pues con los poemas de Gabriela Mistral y de León Felipe. Y antes el aviso de lo que tenemos la próxima semana, que también está lleno de autores que ya toqué, ya abordé, entonces no voy a repetir a grandes monstruos como Revueltas, como García Márquez, etcétera. Ya nada más referiré que es su efeméride, ¿no? Porque ya los traje por acá, pero hay mucha efeméride dentro de la semana que entra, nacimientos y fallecimientos de los escritores. Está llena de efeméride toda la semana que viene. Voy a abordar un colombiano que es Jorge Isaacs, no a García Márquez, pero sí a Jorge Isaacs, con una novela romántica, clásica, que se ha llevado al cine también, que se llama María, ¿no? Bueno, ahí está. Este, Voy a repetir en poesía a Octavio Paz y a César Vallejo, son repetidos también. Octavio Paz apenas la semana pasada, pero bueno, le toca nuevamente, y a César Vallejo. Me iré nada más con la poesía de Paz para ya no hablar de ensayos, que ya lo traje la semana anterior. Y traigo dos estrellas en la prosa. Un japonés que descubrí de pronto también, más allá de Mishima, que me había gustado mucho, y más allá del que actualmente vive y que ha sido candidato al Nobel y nada que se lo dan, a Murakami, y que yo creo superiores a Mishima y a este que voy a traer, Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, un japonés exquisito también. Y a un gran filósofo que dejó también obra literaria y que apenas leí hace un mes y medio, que es Jean-Paul Sartre, el francés Jean-Paul Sartre. Traigo una novela que me pareció exquisita, reveladora, difícil en ciertos momentos, en ciertos pasajes, pesadita, pero luego se adentra uno y va adentrando, va logrando asimilarla perfectamente. Así que esas son las invitaciones para la próxima semana. Libros que sí se pueden conseguir mucho más fácil, no todos los que traje casi hoy. Muy bien, vamos con estas poesías. Tierra Chilena, de doña Gabriela Mistral. Déjenme ver si no hay mensajes ya de despedida. Y si no los hay, pues ya hasta ahí dejo. Ahí hago el corte porque ya me despido con la poesía. Vuelvo a tomar agüita que me está secando mucho la garganta. Tierra Chilena. Danzamos en tierra chilena, más bella que Lía y Raquel. La tierra que amasa a los hombres de labios y pechos sin hiel. La tierra más verde de huertos, la tierra más rubias de mies, la tierra más rojas de viñas, que dulce que roza los pies. Su polvo hizo nuestras mejillas, su río nuestro reír, y besa los pies de la ronda que la hace cual madre gemir. Es bella y por bella queremos sus pastos de rondas alvear. Es libre y por libre deseamos su rostro de cantos bañar. Mañana abriremos sus rocas, la haremos viñedo y pomar. Mañana alzaremos sus pueblos, hoy solo queremos danzar. Tierra chilena. La tierra y la mujer, dedicada a Mira de la Rosa. Mientras tiene luz el mundo y despierto está mi niño, por encima de su cara todo es un hacerse guiños. Guiños le hace la alameda con sus dedos amarillos y tras ella vienen nubes en piruetas de cabritos.
La cigarra al mediodía con el frote le hace guiño, y en la maña de la brisa guiña con su puñalito. Al venir la noche hace guiño socarrón el grillo, y en saliendo las estrellas me la harán sus santos guiños. Yo le digo a la otra madre, a la llena de caminos, haz que duerma tu pequeño para que se duerma el mío. Y la muy consentidora, la rayada de caminos, me contesta, duerme al tuyo para que se duerma el mío. Una poesía maternal, ¿no? Gabriela Mistral. Luego viene Vergüenza, la última de ella. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa como la hierba que bajó el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste, que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste, más desnuda de luz en la alborada, que esta mujer a la que levantaste porque oíste su canto, la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano, en el fulgor que da a mi frente tosca y en la tremolación que hay en mi mano. Es noche y baja la hierba el rocío. Mírame largo y habla con ternura, que ya mañana, al descender al río, lo que besaste llevará hermosura. Gabriela Mistral. Y termino con León Felipe, con antología poética, ¿no? Uno de mis primeros libros de poesía que adquirí y que me encantó. León Felipe. Lo leí por allá en 86, 1986. Como tú. Se llama como una canción de Lupita D'Alessio, pero no, como tú. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una honda piedra pequeña y ligera. Muy bonita la poesía de León Felipe. Es padrísimo. Ya les he dicho que de los modernos, porque de los clásicos, Amado Nervo, López Velarde, Gorostiza, son encantadores, ¿no? Manuel M. Nájera, también me encanta toda la parte clásica. Y luego los españoles, Baker, ¿no? Que ya traje las oscuras golondrinas. Pero de los más para acá del siglo XX, León Felipe y Fernando Pessoa han sido de los que más me han encantado. Y mujeres, próximamente en mayo, traeré a Guadalupe Amor, Pita Amor, ¿no? Que finalmente es exquisita. Muy bien. Bueno, sigo con León Felipe. Este es muy pequeño. Toda la luz de la tierra la verá un día el hombre por la ventana de una lágrima. ¿Por qué están hechos nuestros ojos para llorar y para ver? Y fíjense qué curioso, nuevamente, no lo hice a propósito, pero ya que tanto hablé de caballos con Leonora Carrington, pues va un poema dedicado de mi parte a Leonora Carrington, de León Felipe, El Gran Relincho. La gente suele decir los americanos, los norteamericanos suelen decir León Felipe es un Don Quijote. No tanto, gentleman, no tanto. Sostengo al héroe nada más. Y sí, puedo decir, y me gusta decir, que yo soy Rocinante. No soy el héroe, pero le llevo sobre el magro espinazo de mis huesos. Y le oigo respirar, y he aprendido a respirar como él, y a relinchar, y a blasfemar, y a injuriar, y a maldecir. Oh, de putas, ¿cómo es aquel relincho, americanos? Aquel que empieza justicia. Aquí el acento cae sobre la I, muy agudo y sostenido, como un vibrante y estridente cornetín. Justicia. Qué bonito relincho. Vamos a relinchar ahora todos juntos, americanos.
desde el Capitolio de Washington, fuerte, 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 hasta que el relincho llegue a Vietnam y lo oigan todos los vietnamitas y a Cuba también, y lo oigan todos los cubanos, como el cornetín de la victoria, hasta que lo oigan todos los hombres, como el cese de todas las hostilidades del planeta. Justicia. Oh, qué hermoso relincho. The most beautiful night of the world. Así termina, con una frase en inglés, muy mal dicha por mí. León Felipe, y muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, que la pasen muy bien, que tengan un excelente fin de semana, sigan cuidándose mucho y hasta luego. Gracias aquí entre libros y cuadernos.